Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo las leyes mexicanas enfrentan la violencia digital y mediática. ¿Qué obligaciones tenemos como ciudadanos frente a la violencia mediática y digital? ¿A qué tipo de personas van dirigidas las leyes analizadas? ¿Qué tipo de obligaciones y sanciones en caso de ser incumplidas establecen las leyes analizadas? ¿Estas son suficientes? ¿Consideramos que las leyes son discriminatorias? Sí, no, ¿y por qué? A continuación escucharemos las distintas opiniones y qué pensamos sobre cómo nos afecta en la vida cotidiana. Pasamos contigo, Silvia. ¿Gusta darnos tu opinión? Sí, muchas gracias, Sara. Bueno, para empezar con esta mesa redonda, a mí me gustaría decir que considero que como ciudadanos tenemos la obligación de no compartir contenido violento, contenido íntimo, e incluso denunciar a las personas cuando vemos que actúan de esta manera. Digo, hoy en día conocemos que existen diferentes leyes que pueden proteger a las víctimas de estas situaciones, como la ley Olimpia o la ley Ingrid. Sin embargo, creo que no es solo el evitar subir las cosas, porque pueden haber situaciones en donde, digo, hoy en día sabemos que incluso parejas practican el hecho de compartir fotos íntimas, se genera un espacio seguro, pero no es solo el hecho de mandarlas, sino también el hecho de no comentar, de no reenviar, de no hacer chisme con estas situaciones, se podría decir, porque pues al final de cuentas son víctimas y no creo que hay que tener un poco de empatía hacia la situación desagradable que viven en ese momento. Gracias, Silvia, por comenzar con esta postura tan clara. A continuación, escucharemos otra perspectiva sobre cómo se vive esta responsabilidad en redes sociales. Bueno, a mí me gustaría agregar que el hecho de que sea digital no significa que no sea real. Lo que hacemos en línea también tiene consecuencias y no solamente podemos decir que solo fue una historia o un meme. Si daña a alguien es violencia y como ciudadanos no podemos normalizarla. Ese es un interesante punto. Pero, ¿qué pasa cuando la gente no sabe que se está cometiendo un delito? Vamos contigo, Vivian. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Pero esto no sería exagerado, ya que a veces la gente sube cosas sin saber que se está cometiendo un delito. Y entonces todos nos debemos de estar cuidando mediante cada publicación que hacemos. Me parece que esto, además de castigo, sería una falta de información, ya que las leyes están bien, pero deberían ir acompañadas de campañas que nos informen sobre las leyes y castigos que pueden tener estas acciones en las redes sociales. Vaya, es una preocupación sobre la falta de información. Es muy válida. Ahora vemos qué opinan sobre cómo se aplican estas leyes. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado en cómo se aplican estas leyes. No todo lo que se publica en redes sociales es violencia. Si hay alguien que denuncia por enojo o por venganza, ¿cómo se aprueba que hubo una intención? Las leyes deben de ser protegidas, pero también deben de ser justas. Ese llamado a la justicia nos lleva a recordar por qué surgieron estas leyes. Escuchemos una respuesta desde la perspectiva de Lorena. Bueno, es que justo por eso existen estas leyes. La Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no solo protege a las mujeres de agresiones físicas, sino también de aquellas que ocurren en Internet, como lo es el acoso o la difusión de casos de contenido íntimo. Y la Ley Olimpia nació a partir de casos reales en los que mujeres fueron exhibidas sin su consentimiento. Esto no es una exageración, sino una respuesta necesaria, ya que existen casos en los que, pues, cuando se difundía información íntima y fotografías de mujeres en Internet, estas quedaban desamparadas y sin apoyo legal. Entonces, hoy la ley reconoce que la violencia digital también destruye vidas porque humilla, difama y deja marcas que no se borran fácilmente.
No se trata de castigar por castigar, sino de enfrentar la impunidad y crear conciencia. Las leyes no buscan venganza, sino una mejor vida y una mejor convivencia. Gracias por este contexto. Pero, ¿cómo estas leyes también han ayudado a visibilizar la violencia digital? Pasamos contigo, Regina. Bueno, yo considero que las leyes no solo protegen, sino que también visibilizan. Antes ni se hablaba de violencia digital. Ahora sabemos que grabar sin permiso, difundir, acosar en redes, todo es violencia. Justamente por esto las leyes ayudan a que eso se entienda. Ese es un punto muy cierto. Pero aquí surge una duda muy importante. ¿Estas leyes protegen solo a las mujeres? Escuchemos qué decimos al respecto. Bueno, yo considero que estas leyes no deberían ir solamente para mujeres porque, o sea, yo he escuchado casos de hombres que también sufren acoso digital y, o sea, entiendo que el enfoque sean mujeres, pero creo que todos deberíamos estar protegidos. Si un hombre sufre violencia digital, también debería poder denunciar y que las leyes se puedan aplicar sin importar el género. Muy buena pregunta. Vamos a ampliar la mirada hacia otros grupos de personas que también enfrentan violencia digital. Alejandro, ¿nos podrías compartir cuál es tu punto de opinión sobre esto? Muchas gracias, Sara. Como comenta mi compañera Fátima, aunque se ha de reconocer que las mujeres viven mayor violencia en el país, no podemos dejar a un lado a un grupo de personas como lo son el grupo LGBTQ+, los adolescentes, adultos mayores o cualquier persona sin distinción alguna. Al final, la violencia en redes sociales o cualquier medio digital no exenta a ninguna persona de sufrir algún tipo de violencia digital precisamente, y justamente las leyes deberían reflejar esta parte. Muchas gracias, Alejandro, por abrirnos este panorama. Ahora volvemos al enfoque de género, para entender por qué se prioriza más a las mujeres. Amairani, ¿nos podrías comentar un poco más al respecto de esta parte? Claro, estas leyes están dirigidas principalmente a mujeres porque son quienes más sufren este tipo de violencias, pero no excluyen a los hombres. Por ejemplo, la ley Olimpia aplica para cualquier persona que sea víctima de difusión de contenido íntimo. No son leyes que discriminen, son leyes que reconocen una desigualdad. Si las mujeres son las más afectadas, es lógico que se les dé prioridad en la protección. Eso no significa que los demás queden fuera. En ese enfoque se busca corregir las desigualdades. Escuchemos cómo se entiende desde una perspectiva de equidad. ¿Alguien que nos vaya a compartir su opinión? Bueno, además no estamos hablando de dividir a la sociedad, sino de equilibrarla. Las leyes con perspectiva de género justo buscan no excluir a los demás, ya que esto nos ayuda a corregir una desigualdad que ha existido por siglos. Y cuando corrige una injusticia, toda la sociedad está ganando, no solo las mujeres. Muy bien, ahora cambiemos de tema. ¿Qué pasa con la libertad de expresión frente a la ley Ingrid? ¿Nos podrías comentar algo sobre esto, Regina? Yo tengo duda con esa ley. ¿No limita la ley la libertad de expresión? Si los medios no pueden mostrar imágenes de víctimas, ¿cómo se denuncia la violencia? A veces una imagen impacta más que una nota. Si se prohíbe mostrar todo, ¿no se corre el riesgo de ocultar lo que pasa? Entiendo que hay que cuidar a las víctimas, pero también hay que informar. Esa tensión entre informar y proteger es clave. Pero, ¿cómo se puede encontrar un punto medio? ¿No? ¿Qué nos puedes decir de esto, Silvia? Bueno, yo creo que lo realmente preocupante es que se use mal. Supongamos que un medio quiere denunciar un caso grave y no puede mostrar pruebas visuales. Yo creo que hay mejor que encontrar un punto medio entre proteger y
y permitir que se tomen estas imágenes con cierta responsabilidad. Gracias por esa reflexión, Silvia. Ahora escuchemos a Alejandro. ¿Qué postura define los límites de los medios? No se trata de censurar, sino de buscar evitar la divulgación de contenido sin consentimiento en medios digitales. Por eso la ley Ingrid prohíbe publicar imágenes de personas asesinadas o víctimas de cualquier delito. No es necesario que se visualice el cuerpo para entender que existe violencia, y más teniendo diferentes maneras de transmitir información sin la necesidad de mostrar la parte más cruel en un delito. Los medios deberían tener límites, ya que mostrar esas imágenes no termina beneficiando, solo genera insatisfacción y dolor a la familia de la víctima. Esa es una importante aclaración. Y también hay una dimensión ética que vale la pena considerar. Escuchemos algo al respecto. Yo considero que ver esas imágenes no nos hace más conscientes, sino solo nos hace más inservibles como la sociedad que somos, ya que la ley Ingrid no busca que el dolor se convierta en un espectáculo, y es lo que pasa mucho en nuestra sociedad, que cuando se da una noticia sobre algún caso de alguna mujer, lo primero que hacemos es difundir las fotos, cosa que no debería ser así, ya que debemos de construir una sociedad más empática en cada uno de los casos por respeto a los familiares de la persona afectada. Gracias por ese llamado de empatía hacia la ciudadanía. Ahora hablemos sobre las sanciones que establecen dichas leyes. Bueno, ahora bien, sí existen sanciones claras en estas leyes. Por ejemplo, es la Ley Olimpia, que establece penas de hasta 6 años de cárcel para quien difunda contenido íntimo sin consentimiento. Y la Ley Ingrid, que sanciona a los medios que publiquen imágenes violentas o reactivizaciones para los que no se trata de privilegios ni de proteger derechos y garantizar juicios. Pero para que estas sanciones funcionen, también hace falta preparación. Escuchemos qué se propone en este sentido. Bueno, pues es que también hace falta que las autoridades estén realmente capacitadas porque no todos los policías, jueces o ministerios públicos entienden bien lo que es una violencia digital ni cómo tratar estos casos. Y pues si no hay preparación, las leyes quedan solo en un papel. Muchas veces las víctimas van a denunciar y no las toman en serio, puesto que les dicen, eso fue en redes y no pasa nada o no tiene tanta importancia, y eso demuestra una falta de sensibilidad. Por eso es fundamental que quienes aplican la ley sepan cómo atender correctamente a una persona afectada, cómo recibir su denuncia y cómo darle seguimiento sin volver a hacerla sentir mal. Una ley puede ser muy buena, pero si no se aplica con empatía y conocimiento, pierde su fuerza. No basta con castigos, sino que también se necesita dar educación institucional y compromiso humano para que la justicia sea real. Exacto. Además de implementar la capacitación hacia el personal, ¿cómo podemos informar mejor a la ciudadanía sobre esto? Un ejemplo es que yo uso redes sociales todo el tiempo y la verdad es que muchas personas no saben que compartir algo íntimo puede llegar a ser un delito, y lo es. Y las leyes están bien, pero también necesitamos campañas que nos expliquen el por qué pueden ser castigadas estas acciones. Y siento que deberían de enseñarnos todo esto en las escuelas, ya sea en campañas o en alguna clase específica para conocer más sobre el tema. Porque si no sabemos que algo es ilegal, lo hacemos sin pensar, y esto puede dañar la vida de alguien para siempre y salir perjudicados nosotros también. Esa es una gran propuesta educativa. Cerramos con una última reflexión sobre el papel de los jóvenes dentro de este tema. Bueno, yo creo que los jóvenes tenemos un doble papel en la violencia digital. Somos víctimas frecuentes de ciberacoso, sexting, grooming y difusión de imágenes sin consentimiento. Pero también podemos ser estos mismos nosotros también podemos ser los que provocamos estas acciones. Entonces, nuestra participación como víctimas también es
especialmente preocupante debido a la vulnerabilidad que enfrentamos en línea, mientras que el rol como perpetradores eh, se puede llegar a normalizar y la falta de empatía o la influencia en grupos. Am, a veces creemos que los adultos deben saber de leyes, pero somos los jóvenes quienes somos los que usamos más redes sociales. Si no entendemos qué es violencia digital, podemos cometerla sin querer. Por eso la información es tan importante como la sanción. Muchas gracias por compartir sus ideas. Hoy vemos que las leyes no solo castigan, también nos invitan a actuar con respeto y responsabilidad en lo digital. La violencia mediática y digital empieza con lo que podemos compartir o con lo que no podemos compartir. Gracias.